¿cierto? Y ahí él se da cuenta, viendo los ensayos, que había unas variedades que tenían un comportamiento tal en la India y Pakistán que si se adoptarían podrían duplicar la producción. Y acá viene otra cosa que muy importante, que creo que puede ser un ejemplo, que él no solo fue un técnico que dijo esto se puede hacer, sino que se dio cuenta que había que convencer primero a los productores de que ellos tenían que mejorar la producción, y para eso necesitaban riego, necesitaban fertilizantes, necesitaban plata, etc. Entonces los productores fueron al Congreso, impulsados por él, a la barra, y ahí está, fertilizante, digamos. Después también se reunió con el primer ministro y le explicó que si él no tomaba una solución con esos problemas, iba a perder las elecciones. Y el ministro lo entendió, ¿no es cierto? Y entonces decidió rápidamente traer esas nuevas variedades que había que traerlas de México. Y Borlo personalmente fue y se ocupó, incluso, vamos a decir que fue unas 200 toneladas de trigo, unos 10 camiones, que era una carrera contra el tiempo, porque para que llegaran para la época de la siembra tenían pocos días, y él personalmente acompañó al convoy y cuenta que en la aduana, para pasar de México a Estados Unidos, él puso la firma, avaló y lo cargó y se fue. O sea, esto le da más o menos que una idea de la personalidad de Norman, ¿no es cierto? O sea que es una persona que se da cuenta, que lucha por cambiar la realidad, y no lucha por el trigo, lucha contra el hambre. Entonces él como él dijo en un momento dado, cuando vio todo esto que había pasado en la India, dice, esto es como una revolución verde. Y ahí quedó la revolución verde, que si bien le dio el mérito para el Premio Nobel de la Paz, también hoy es una cosa medio demonizada, y vamos a ver por qué, contra lo cual él peleó muchísimo. La revolución verde tiene que ver con la incorporación de los nuevos conocimientos e insumos a la agricultura que generen un aumento de productividad, o sea, aumento de rendimiento. ¿Por qué se lograron mejores rendimientos? Por mejores semillas, por la incorporación del riego, de los fertilizantes, de los agroquímicos para controlar malezas, plagas y enfermedades, y para la incorporación de la mecanización, etcétera, etcétera. Ahora bien, fíjense ustedes que entre los años 60 y el 2000 se duplicó la población mundial. Sin embargo, pero la tecnología de la revolución verde aumentó la producción un 140%. Se ofrecieron más alimentos en relación a lo que había anteriormente. Fíjense, esta tabla, ¿no es cierto?, que ahí muestra en el año 65, por ejemplo, prácticamente no había adopción de variedades, cero, y la producción de cereales, ¿no es cierto?, en los países asiáticos era de 368 millones de toneladas, ¿no? Después vemos cómo va aumentando, acá vamos en porcentaje, del 0 pasa al 20% de la superficie, el 49%, el 70%, hasta que llega al 87% en el 2005, pero vemos que el crecimiento de la producción de cereales pasa de 368 a 1.000 millones de toneladas, ¿no es cierto? Son los efectos de la revolución verde. Acá hay un gráfico que espero que lo entiendan, que es el siguiente: la producción de cereales en el año 50 era de 650 millones de toneladas, en el año 2000 era de 1.900 millones de toneladas. Si no se hubiera cambiado la tecnología, es que si hubiéramos tenido la misma productividad, se hubieran necesitado 1.700 millones de hectáreas para producir con la productividad de pre-revolución verde. Es decir que, pero sin embargo se logró prácticamente con solamente un 10%, 660 millones de hectáreas. Quiere decir que se ahorraron 1.100 millones de hectáreas que no hubo que desmontar, que no hubo que deforestar, que no hubo que empezar a incorporar a la agricultura. O sea, ¿eso cómo se logró? Preservando aumento de la productividad con las tecnologías conocidas. Ahora bien, le voy a explicar un gráfico que, digamos, es una idea desarrollada por mi amigo Fogante, para entender que, digamos, la producción está relacionada por el ambiente, que como vemos tiene que ver con, lo define, está dado por el suelo, por el clima, ¿no es cierto? El suelo define un ambiente, y después una semilla, ¿no es cierto?, de acuerdo a la interacción que hay en ese ambiente, que puede ser una tierra fértil o puede ser piedra. Ustedes ven en la Biblia, o sea, el Evangelio cuenta cómo si una semilla cae entre la piedra o cae en un ambiente fértil, cómo fructifica.
De la interacción entre el ambiente y el fenotipo tenemos la productividad. Ahora bien, los otros dos elementos que tienen, que hacen que se pueda lograr buena productividad, tienen competencia, como son las malezas o las enfermedades y las plagas. Entonces, ¿qué logra la revolución verde? Por un lado, mejorar la fertilidad del suelo, aportando los nutrientes que la planta toma, como son los fertilizantes. El clima aporta, pero le ayudamos si ponemos riego, por ejemplo, en algunas situaciones. Esto lo ha mejorado muchísimo, todo esto, la siembra directa. Y también si controlamos las malezas, porque si los nutrientes en vez de la planta se las lleva las malezas, es una competencia, lo mismo que si las plagas consumen a la arte. Entonces la revolución verde, en alguna medida, significa controlar las malezas, controlar las plagas, aportar nutrientes, aportar plagas para lograr mejor productividad. Fíjense ustedes, una alternativa que tiene muy buena prensa, pero muy mala base, es la alternativa orgánica, con la cual el doctor Borlo luchó muchísimo, porque se utilizó todo este aumento de la producción, digamos, señalando, fundamentalmente, poniendo énfasis en algunos efectos que en algunos casos pueden ser más o menos importantes, digamos, cuando no se hace con pericia, como puede ser exceso de uso de fertilizantes o contaminantes, etc. Entonces hay como una idea, dice, pero ¿por qué usamos eso y no lo hacemos como antes? ¿No? Entonces, acá ven ustedes, la agricultura orgánica justamente se basa en eliminar todos aquellos factores que hacían posible el aumento de la producción. O sea, nosotros eliminamos los fertilizantes, que son los que devuelven los nutrientes al suelo, que son los que se llevan las cosechas. Si eliminamos los herbicidas que controlan las malezas que compiten con los cultivos, si eliminamos los insecticidas que son los que controlan las plagas, si eliminamos los fungicidas que son los que controlan las enfermedades, si no usamos biotecnología que mejora la eficiencia, lógicamente que el resultado es la vieja agricultura, esa que producía el 40% de lo que se logra ahora. Entonces, si hoy los alimentos son escasos, el hambre sería el doble. Entonces, yo cito acá una frase que uno escucha, que dice, ¿por qué no dejamos de usar agroquímicos, fertilizantes, etcétera, y lo hacemos como antes? O sea, si en vez de incluso hay una frase que dice, si en lugar de fertilizantes, ¿por qué no usamos estiércol, por ejemplo? Entonces, el ciudadano lo preferiría, porque se ha hecho creer que el aumento de la productividad solo responde a la codicia del empresario agropecuario, que no tiene otra finalidad. Y si usamos estiércol para producir, ¿qué comen los animales para producirlo? Esto es textual de Borlo, que él lo explicaba en su charla, decía, se comen la cola. Nosotros si le damos estiércol. ¿Y con qué producimos el estiércol? Con los animales. ¿Y a los animales qué le damos de comer? Si no producimos alimentos para comer. Y él usaba esto que decía, bueno, se come la cola. Entonces yo he tratado de agrupar las cuestiones más o menos para tratar de dar un mensaje de lo que era Norman Borlaug, por ejemplo, cómo se consiguen los resultados científicos. Veamos algunas lo que pensaba, lo que ocurrió, digamos. En ese convenio en el que primero que participó Borlaug, que fue del año 43 al año 60, de un convenio entre la Fundación Rockefeller y el gobierno de México, eso permite tener un enfoque multidisciplinario para aumentar los rendimientos de la producción agrícola, entrenar a un grupo multidisciplinario de investigadores, transferir resultados a los agricultores de manera rápida y eficiente, transferir responsabilidades a los científicos mexicanos lo más rápido posible, etc. Las cosas no vienen solas. Hay que trabajar, hay que formar equipos, instituciones científicas, etc. Bueno, eran los